leemos Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 1 hasta el versículo 9 y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Pueden sentarse. La Biblia es clara que el hombre sin Dios está perdido, que el hombre sin Dios está en tinieblas, que el hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados, que está alejado de Dios, que es enemigo de Dios, que es incapaz de agradar a Dios, que es incapaz de buscar a Dios, que es propiedad de Satanás. Eso es claro lo que la Biblia nos enseña. Pero también la Biblia nos enseña que llega un momento cuando Dios da vida a esa persona por medio del Evangelio. Que en medio de una muerte espiritual y en medio de un distanciamiento eterno de Dios, Dios se acerca a la persona y da vida al muerto para que reciba la vida eterna que solamente se encuentra en Jesucristo. Que llega el momento donde esa persona puede ver la luz de Cristo. Donde esa persona puede reconocer su maldad, puede reconocer su pecado, puede reconocer su necesidad de un Salvador y por en fin puede confiar en Jesucristo como ese Salvador. Llega el momento donde la persona puede ver lo dulce que es el Señor, lo precioso que es el Señor Jesucristo. Y cuando eso sucede, la persona comienza una nueva vida. Comienza a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Comienza a haber un cambio gradual, comienza a haber una transformación gradual, comienza a aprender cosas nuevas y se espera que haya un crecimiento gradual. Un crecimiento en conocimiento, un crecimiento en santificación, un crecimiento en obediencia. Pero muchas veces no es así. Muchas veces la persona viene a los pies del Señor, se convierte al Señor, nace de nuevo, pero no crece, no se desarrolla. No hay un crecimiento gradual. Eso es lo que vemos en este capítulo 3. Anteriormente, el apóstol Pablo había descrito a dos clases de personas. Si nota conmigo lo que dice el capítulo 2 y en el versículo 14, el apóstol Pablo les dice a ellos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Presenta al hombre natural. El hombre natural es aquella persona que no se ha convertido al Señor.
Es aquella persona que no ha sido salva, es aquella persona que no ha creído en Jesús como su Salvador. Pero también en el versículo 15 presenta al hombre espiritual. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y el hombre espiritual es aquella persona que se ha convertido. Aquella persona que ha sido salva, aquella persona que ha recibido al Señor Jesucristo y es espiritual porque ha recibido el Espíritu de Dios en su vida. Es lo que nos dice en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Esa persona ha recibido el espíritu de Dios. Y como ha recibido el espíritu de Dios, se caracteriza como una persona espiritual. Pero luego cuando llegamos al capítulo 3, después de separar a los que son cristianos y los que no son cristianos, después de separar a los naturales y a los espirituales, en el capítulo 3 tiene algo que decirles a ellos. Y cuando vemos desde el versículo 1 del capítulo 3 que Pablo comienza a dirigirse a ellos y les dice, de manera que yo, hermanos, después de hablar de los hombres naturales y los hombres espirituales, entra a hablar de ellos, de manera que hermanos. Esa palabra hermanos es importante porque está hablando con cristianos. Está hablando con personas que las reconoce como hermanos. Se dirige a ellos con ternura, con amor, con respeto, reconociendo que son sus hermanos, aunque estaba a punto de reprenderlos, aunque estaba a punto de exhortarlos, aunque estaba a punto de llamarles la atención, se dirige a ellos como hermanos. Y esto es importante porque, como veremos, ellos estaban actuando no como espirituales, sino como carnales. Pero aún en esa condición, Pablo se dirige a ellos como hermanos. Y nos enseña a nosotros, hermanos, que usted y yo no debemos menospreciar a nuestros hermanos cuando están actuando de una manera que no es conforme a un hombre o mujer espiritual. Cuando una persona, un cristiano, está actuando de una manera carnal, muchas veces la gente dice, pues ellos ni son cristianos, ellos ya se perdieron, ellos ya son condenados. Pablo, sabiendo que ellos eran carnales, se dirige a ellos como hermanos. Y lo que nos enseña es que debemos de tener cuidado para condenar a un hermano cuando está haciendo cosas que no debería hacer. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Pablo no lo hizo. Se dirige a ellos como hermanos, de manera que yo, hermanos, y note lo que dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Está hablando no en el momento que les escribe la carta, está hablando cuando fue a ellos para hablarles del Evangelio de Jesucristo. En Hechos capítulo 18, no lo vamos a leer, léalo en su casa, Pablo llega a la ciudad de Corinto y pasó 18 meses en la ciudad de Corinto hablando de la palabra del Señor, compartiendo el Evangelio, y mucha gente creyó al Señor. Y cuando creyeron al Señor, nacieron de nuevo, comenzaron una nueva vida y fueron niños en Cristo y comenzaron a aprender, comenzaron a crecer, comenzaron a madurar, comenzaron a desarrollarse. Y por eso les dice, cuando fui a ustedes, yo no les pude hablar como espirituales porque apenas estaban comenzando. No sabían mucho, no habían desarrollado mucho, no habían crecido mucho y por lo tanto no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Recordamos que es ser espiritual cuando dice ahí no les pude hablar como espirituales. Está hablando del que tiene el Espíritu y es controlado y guiado por el Espíritu de Dios. El que ha crecido, el que ha madurado. Porque note lo que dice el capítulo 2, ahí de 1 Corintios, el capítulo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre quienes, entre los que han alcanzado madurez. Entonces, el espiritual, el hombre espiritual es el que está creciendo, el que ha crecido, el que ha madurado, el que está obedeciendo al Señor, el que ha desarrollado su entendimiento.
Pero a ellos les dice, yo no les pude hablar como espirituales, sino que les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo describe una persona carnal, un cristiano carnal, como un niño en Cristo. Y lo que Pablo está queriendo decir es que no habían crecido porque estaban comenzando. No habían madurado porque estaban comenzando. No habían desarrollado porque estaban comenzando. Todos los padres sabemos que un niño de 6 meses no es igual que un niño de 5 años. Están comenzando, se están desarrollando. Entonces yo no le puedo hablar a mi hijo de 9 meses de la misma manera como le hablo a mi hija de 2 años y medio. No puedo. Están en desarrollo diferentes. Entonces es lo que le dice Pablo. No les pude hablar como alguien que ya es adulto. Les tuve que hablar como niños porque estaban comenzando. Pero en el versículo 2 nos da el problema. El problema no es que ellos estaban comenzando. El problema es que no habían crecido. Porque lo que les dice en el versículo 2, os di a beber leche y no vianda. Ahorita regresamos a eso. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces cuando fui a ustedes. Pero el problema no era que no eran capaces. El problema es que ni sois capaces todavía. Ese es el problema. El problema no era que cuando yo estaba con ustedes estaban comenzando y por lo tanto no les podía hablar como a gente madura. El problema es que después de cierto tiempo todavía siguen iguales. Todavía siguen niños en Cristo. No han crecido, no han madurado, no se han desarrollado. Y cuando hablamos de una persona carnal, la idea que está dando Pablo ahí es una persona que no es guiada o controlada por el Espíritu, sino que deja que los deseos de la carne y las obras de la carne controlen su vida. Y ahorita vamos a ver eso también. Pero se dirige a ellos. Cuando estuve con ustedes, y es lo que dice el versículo 2, os di a beber leche y no vianda. Os di a beber leche. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesitan los bebés? Leche. No se le puede dar carne a un bebé, solo leche. Pero después de 2 años ya puede comer carne. Después de 5 años ya puede comer de todo. Pero cuando están comenzando, solo es leche. Y por eso Pablo dice, cuando estuve ahí con ustedes, les di leche y no les di comida sólida, porque todavía no eran capaces de digerir la comida sólida. Pero el problema es que todavía siguen con la leche. Después de cierto tiempo, todavía siguen con la leche. Y eso es lo que Pablo les está amonestando en esta ocasión, de que deben de haber pasado ya de la leche. Deben de haber ya estando comiendo comida sólida, estando comiendo comida más nutritiva, comida que llene más su apetito, pero todavía siguen con la leche. Cuando hablamos de leche, hablamos de verdades doctrinales, dice John MacArthur, que pueden digerirse con mayor facilidad y que eran dadas desde un principio a los creyentes nuevos. Hay cosas que a todo el mundo le gusta escuchar, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de que Dios tiene un plan para nosotros, del bautismo, y son cosas esenciales e importantes que todos necesitamos saber. Pero lo que Pablo dice es que tenemos que pasar de eso. No nos podemos quedar ahí. Aquí hay personas de diferentes edades y le aseguro que, excepto los niños aquí, todos de nosotros no estamos tomando leche todo el día. Algunos quizás casi ni tomamos leche. ¿Por qué? Porque hemos crecido físicamente y necesitamos otros alimentos. Y lo que está diciendo Pablo ahí es que cuando comenzamos en el caminar con el Señor, es entendible que no entendamos muchas cosas, que no comprendamos muchas cosas, que no obedezcamos al Señor como debemos, pero con el tiempo se espera que comencemos a desarrollarnos para crecer más, para obedecer más, para digerir más, para entender más, pero el problema es que no pasamos de la leche. Ese es el problema que está diciendo Pablo. Y no les di comida sólida, vianda,
Sí sé que la comida sólidas son los aspectos más profundos de la doctrina de las Escrituras. Hay alguien que dijo que la persona carnal o inmadura en el cristianismo es la persona que vive de cuentos de la historia, pero no vive de la doctrina de la Biblia. No sé si me va a entender. Son personas que pasan 30 años en la iglesia y solo les gusta Jonás y David y Goliat y esas historias que conocimos cuando éramos niños, pero no pasan de ahí. Ese es un problema. Es entendible que cuando comenzamos el caminar cristiano, que nosotros nos atraigan esas historias, porque son historias maravillosas. Pero después de 10 años, 15 años, 20 años, no nos podemos quedar solamente con David y Goliat. No nos podemos quedar con Jonás y la ballena. No nos podemos quedar con eso. Tenemos que seguir y proseguir y profundizarnos en la palabra del Señor. Y esto es lo que nos está diciendo Pablo por medio de su carta a los Corintios. Os di a beber leche y no vianda, porque en ese tiempo no eran capaces, y el problema es que todavía no son capaces. Y estimado hermano, si usted está comenzando en el Señor, siga creciendo, siga leyendo, siga aprendiendo, le animamos que siga. Pero si usted ya tiene tiempo en el Evangelio y no ha posado de esas historias, no podemos hablarles como espirituales, como dice Pablo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque note lo que Pablo nos quiere decir aquí. No sois capaces todavía. Note lo que dice Efesios. Vamos a ver dos pasajes. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y versículo 11. En Efesios capítulo 4, versículo 11, vemos los ministerios que Jesús estableció para la edificación de la iglesia del Señor. Y en este proceso de crecimiento, los líderes, los pastores, los maestros tienen un papel que jugar. Pero también cada cristiano individualmente tiene un papel grande que jugar. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y note lo que dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. El punto del maestro y del pastor, del evangelista, es preparar a los santos para la obra del ministerio, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El propósito de estar en la iglesia, de estar en el Señor, de escuchar la palabra del Señor es crecer, madurar, para no ser engañados, para no ser niños fluctuantes, para no ser llevados de aquí y de allá con cualquier viento de doctrina. Ese es el punto de nuestro crecimiento. Note lo que dice Hebreos. Adelántese un poquito. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y versículo 12. Podemos leer desde el 11. Hebreos 5:11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Después de tanto tiempo, ya deben ustedes enseñarles a otros, pero les tenemos que volver a enseñar las cosas elementales, principales de la fe cristiana, porque son niños todavía, les dice. Todavía necesitan leche y no tienen necesidad o no pueden digerir la comida sólida. ¿Por qué? Porque todavía no han crecido, no han madurado, no se han desarrollado. Dice un escritor, es el creyente inmaduro el que permanece en un nivel infantil porque no se alimenta en la palabra y en consecuencia no crece. Un escritor decía que hay en este pasaje de 1 Corintios 3 hay dos maneras que podemos ver cuando una persona es inmadura en la fe cristiana, es un niño en Cristo o si ha madurado. Número uno es la dieta, ¿qué está comiendo? Y es lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué está comiendo usted como hijo o hija de Dios? ¿Está comiendo solo leche? ¿Está tomando solo leche? Lo elemental, lo básico de la fe cristiana es esencial, es importante, es necesario, pero no nos podemos quedar allí. Y si solamente nos quedamos allí, no podemos madurar y crecer en la palabra de justicia, como nos dice Hebreos. Y si solamente nos quedamos allí, podemos escuchar una persona elocuente en palabrería y nos engañan porque solo estamos en las cosas de niños infantiles del Señor. Debemos de pasar de ahí. Ahora recuerdo y repito y recalco, si una persona está comenzando en el Señor, no es tan aplicable. Comience, crezca, lea, madure, desarróllese. Pero no podemos seguir igual después de 5 años, y después de 10 años, y después de 15 años, y después de 20 años. No podemos. Es una señal de que seguimos siendo como niños espirituales. Y por eso Pablo dice, el escritor de los Hebreos dice, tengo mucho que decirles, pero es difícil de explicarlo y no se los puede explicar porque todavía son niños. Y Pablo dice también en Corintios, no les puedo hablar como a espirituales, como a maduros, porque todavía están comiendo leche. Necesitan mucho más que eso. Volviendo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué no eran capaces? Versículo 3, porque aún sois carnales. ¿Cuál es la evidencia que eran carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Recuerda que les dije, que dijo un escritor, que en este pasaje encontramos dos maneras de ver si una persona es niño o ha crecido. Número 1 es la dieta. Número 2 es el comportamiento. ¿Cómo se comportan los niños con otros niños? Cuando hay un juguete que nadie lo está usando, pero un niño lo va a recoger y el otro se fija y lo quiere también y se pelean por ese juguete. Son cosas de niños. Cuando se pegan por cualquier cosa, son cosas de niños. Cuando se gritan por cualquier cosa, son cosas de niños. Cuando a cada rato les tenemos que decir, shh, vale, shh, son cosas de niños. Se espera que a un adulto no le tengamos que decir, shh, shh, shh. No, son cosas de niños. Entonces, podemos ver la actitud de alguien y podemos determinar si esa persona ha madurado o no ha madurado. Hay personas de 20 años que son bien inmaduras. La edad no importa, son bien inmaduras. La actitud y el comportamiento nos revela que son inmaduros. Y lo que vemos aquí es que Pablo les dice, no pueden digerir comida sólida, les tengo que dar leche, demuestra que son inmaduros. Y no solamente eso, sino que el comportamiento que tienen también demuestra que son inmaduros. Porque ¿cuál es el comportamiento de ellos? Otra vez el 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis
como hombres. Cuando dice que andáis como hombres, la idea que está dando ahí es que se comportan de una manera como que no tienen el espíritu, como que si son hombres naturales, como que el espíritu de Dios no mora en ustedes. Dice un escritor, comportarse a la manera de los que son meramente hombres no regenerados. Cuando andan en estas cosas, se comportan de una manera como que si no tienen el espíritu. Esas son cosas de niños. Eso es mantenernos en el estado infantil en nuestra vida espiritual. El cristiano carnal inmaduro se caracteriza por una actitud que no va de acuerdo a la persona que tiene el Espíritu de Dios. Y para ver una lista, no es una lista exhaustiva de las cosas, porque lo que ellos tenían eran celos, eran contiendas y eran disensiones. Pero si va conmigo a Gálatas, después de 1 Corintios está 2 Corintios y después está Gálatas. Si va conmigo a Gálatas, capítulo 5 y versículo 19. Los de Corinto eran carnales porque dejaban que los celos, las contiendas y las disensiones gobernaran su estilo de vida. Y nosotros nos hacemos la pregunta, primero, ¿cuál es nuestra dieta? ¿Qué estamos comiendo? ¿Solo leche o estamos digiriendo comida sólida? Número 2, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Se manifiesta en nosotros el hecho de que el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿O se manifiesta en nosotros que la carne todavía domina nuestra vida? ¿Cómo sabemos si la carne domina nuestra vida? Note esta lista. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Si alguien puede estar escuchando la lista y dice, yo no hago nada de eso. Pero note lo que sigue. Enemistades. Anda con enemistades. Eso es cosa de niños en el caminar cristiano. Pleitos. Anda en pleitos en la iglesia con los hermanos o con los de afuera. Eso es cosa de niños. Eso es una demostración de que el Espíritu nos está guiando nuestras vidas. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. No es una lista exhaustiva, pero cosas semejantes a esta es lo que la carne obra. Y si el cristiano anda en esas cosas, es una demostración de que no ha madurado, de que es inmaduro todavía espiritualmente. Algunos porque están comenzando y con el tiempo Dios los va a ir transformando. Otros porque ya tienen 10, 15, 20 años y siguen en los mismos pleitos y siguen en las mismas disensiones y siguen en las mismas envidias. Y esas son cosas de niños en el ambiente espiritual. Hay personas que no se les quita la crítica y de todo critican. Crítica y crítica y crítica y crítica. Eso es cosa de niños en el ambiente espiritual. Eso no es cosa de maduro en el camino espiritual. Entonces, cuando nosotros reflexionamos en lo que vemos en la vida de los de Corinto y lo que Pablo les dice a ellos, ustedes son no les puedo hablar como espirituales porque solo leche comen y no comida sólida, y luego se comportan de una manera que no es indicativo que el Espíritu mora en ustedes. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra dieta? ¿Cómo está nuestro comportamiento? ¿Estamos anhelando las cosas profundas de la Biblia? O mejor no me hablen de doctrina, eso solo son para los pastores y los maestros y esto y lo otro. ¿Estamos nosotros manifestando el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la fe, el dominio propio? ¿O estamos manifestando los pleitos y las iras y las contiendas y las disensiones y las envidias y esas cosas que no manifiestan el Espíritu de Dios? Esas son cosas de niños. Y por eso Pablo nos recuerda hoy que hay un riesgo de que un cristiano se quede como niño. Se quede como niño.
Versículo 4, porque diciendo el uno, otra vez en 1 Corintios 3, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Y de versículo 5 al 8, Pablo prosigue a contrastar esta situación, esta condición. Versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Eso eran los líderes, los pastores, los maestros de ellos. Y ellos se estaban dividiendo y diciendo, yo sigo a Pablo, y otro decía, yo sigo a Apolos, y otro decía, yo sigo a Pedro, y otro decía, yo sigo a Cristo. Y Pablo les tiene que llamar la atención y decirle, esas cosas son de niños. No son de gente espiritual, no son de gente que ha madurado, son de niños. Y luego les aplasta, por así decirlo, les quebranta ese pensamiento y le dice, ok, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores. No hay nada especial en Pablo, no hay nada especial en Apolos, no hay nada especial en Pedro. Son servidores, eran simples servidores por medio de los cuales habéis creído. Fueron usados por Dios, fueron los medios que Dios usó para que ellos sean salvos. Todo ministro es un simple servidor, es un siervo del Señor. Y eso va con todo cristiano también. No hay nada especial de usted y no hay nada especial de mí, sin ofenderlos. Todos somos servidores. A diferentes medidas, en diferentes capacidades, todos somos servidores. Y Pablo les dice, ¿por qué se pelean, se dividen y demuestran que son carnales, dividiéndose por personas que simplemente son servidores? Que son los medios que Dios usó para que ustedes sean salvos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Entonces, hermanos, debemos de dar honra a los que merecen honra. Debemos de respetar a los que merecen respeto. Todos merecemos respeto. Pero todos los pastores son servidores. Todos los pastores son servidores. Y Pablo dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y no solamente eso, y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Aún el hecho de ser servidor era algo que Dios concedió, que Dios dio la oportunidad. Es por la voluntad y la gracia de Dios que somos servidores. Y usted también. Es por la gracia y la voluntad de Dios que usted puede servir en el camino, en el caminar, en la obra del Señor. Dice un escritor, un creyente maduro utiliza sus dones como herramientas con las cuales construir, en tanto que un creyente inmaduro utiliza sus dones como juguetes con los cuales jugar o trofeos de los cuales jactarse. Lo que Dios nos ha concedido no es para jactarnos. Si alguien tiene el talento de cantar, gloria a Dios, pero no es para jactarse. Si alguien tiene el talento y el don de predicar y enseñar, gloria a Dios, pero no es para jactarse. Si alguien tiene el talento de aconsejar, de servir, de limpiar, de lo que Dios le ha dado, gloria a Dios, pero no es para jactarse. Es para servir a otros y es para construir a otros. No son juguetes para que juguemos, no son trofeos para que nos jactemos, sino que es por la voluntad y la gracia de Dios que somos lo que somos. Sigue diciendo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ustedes se dividen por nosotros, dice Pablo. Yo planto, Apolos riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Todos tenemos un papel que jugar. El ministro, el pastor, el maestro. Cada uno de ustedes tiene un papel que jugar en la obra del Señor. Cada miembro es indispensable en la obra del Señor. Apolos no puede regar si Pablo no planta. Y lo que Pablo planta no tiene efectividad si Apolos no riega. Pero sobre todo eso está el Señor. Yo planto, Apolos riega, pero el protagonista principal es Dios. Pero Dios es el que da el crecimiento. La gloria de lo que sucede es de Dios. El reconocimiento es para Dios.
Él es el que está obrando y no hay necesidad de esos celos, contiendas, divisiones, de lo que dice el apóstol Pablo a los de Corinto. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El germinar y crecer de la semilla, que la palabra eche raíces, que brote, que crezca, ese lo ha dado el Señor. Entonces, hermanos, nos recuerda esto, que usted y yo tenemos algo que Dios nos ha concedido. Y usted y yo lo debemos usar, confiando que el Señor lo va a hacer crecer. Dice un escritor, ¿qué sentido tiene hacer comparación entre predicadores o estadísticas? Dios es la fuente de todo crecimiento. Ningún hombre puede atribuirse ese hecho. Además, ningún hombre puede hacer toda la tarea necesaria. Pablo plantó la semilla, Apolos la regó, pero solo Dios podía hacer que creciera. Yo tengo un papel que jugar en la iglesia y usted también. Y no podemos ser efectivos si yo no hago lo que yo debo hacer y usted tampoco hace lo que usted debe hacer. Si usted hace lo que hace y yo no hago lo que yo debo hacer, va a haber falta, va a faltar algo. Si yo hago lo que debo de hacer y usted no hace lo que usted debe de hacer, va a faltar algo. Todos tenemos un papel que jugar, pero Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que supervisa todo eso. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Comparados a Dios, ni el que planta ni el que riega es algo. Son insignificantes comparado a Dios. Y nos recuerda las palabras de Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Si Dios no está en el asunto, si Dios no usa a la persona, no hay resultados. Podemos ser elocuentes, podemos ser dadivosos, podemos ser graciosos, pero si Dios no está en el asunto, de nada sirve. Salmo nos recuerda que si Dios no edificare la casa, en vanos trabajan los que la edifican. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, simple instrumentos usados por Dios. Dios es el que da el crecimiento. Versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿No era necesario dividirlos? ¿No había uno más extraordinario que otro? ¿No estaba en competencia entre ellos? Y el que planta y el que riega son una misma cosa. No se oponían, sino se complementaban. Y eso es algo que debemos saber y entender, hermanos. Nosotros no estamos en competencia con otra iglesia. Usted no está en competencia con otro cristiano. Yo no estoy en competencia con otro pastor. Todos tenemos el mismo objetivo. Todos servimos al mismo Señor. Si el Señor está salvando a personas en otra iglesia, gloria a Dios, que las salve. Porque trabajamos para el mismo mayordomo. Si Dios está salvando personas aquí, gloria a Dios, que las salve. Pero nosotros no estamos en competencia con nadie. Todos somos iguales. Todos le pertenecemos al Señor. Todos le servimos al Señor. Y eso es lo que nos dice ahí. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Pero qué? Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Todos tenemos un trabajo que hacer. Y el Señor recompensará a cada uno por su labor. Dios no me va a recompensar por el trabajo de otro. Dios no me va a recompensar por lo que otro hizo. Dios me va a recompensar por lo que Él me mandó a hacer y lo que yo hice. Y a igual a usted. Dios le ha dado una tarea y solamente cuando usted la hace, Dios lo va a recompensar. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, ¿cuál es la señal de que un cristiano no ha madurado? Cuando no está laborando, cuando no está sirviendo, cuando no está trabajando, cuando solo está consumiendo. Hay un refrán que se dice que hay muchos cristianos que son consumidores. Solo vienen y consumen, vienen y consumen, vienen y consumen, pero nunca dan, nunca comparten, nunca edifican al cuerpo con el don que Dios les ha dado.
hermanos, cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Si nos sentamos sin desarrollar lo que Dios nos ha dado, es una demostración de que somos niños en Cristo todavía, de que no hemos crecido, de que no hemos madurado. Por eso en Hebreos nos dice que el que ha alcanzado madurez lo ha hecho al ejercitarse, que por medio del ejercicio tiene el conocimiento ejercitado entre el bien y el mal. En la obediencia, en el ejercicio, nos damos cuenta que hemos madurado. Pero si no, si solo comemos leche y nada sólido, todavía seguimos siendo niños espiritualmente. Si andamos en la carne, haciendo las cosas que a esta carne le agrada y no siguiendo o siendo dirigidos por el Espíritu, seguimos siendo niños espiritualmente. Si no servimos según Dios nos ha concedido, seguimos siendo niños espiritualmente. Y el último versículo 9, nos dice Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Note lo que Pablo dice. Nosotros, hablando de Pablo y Apolos, nosotros somos colaboradores de Dios. No hay nada especial en nosotros. Nosotros simplemente somos servidores, colaboradores de Dios. Dios nos da el privilegio de trabajar para Él y con Él. Note eso. Dios nos da el privilegio de trabajar para Él y por Él. Somos colaboradores de Dios. ¿Usted cree que Dios nos necesita a nosotros? No. Él no me necesita a mí. Recuerde cuando Jesús llegó a Jerusalén y los niños le alababan y los fariseos dijeron, calla a estos niños que no te alaben. Y Jesús le dijo, si ellos no me alaban, las piedras me van a alabar. Dios no nos necesita. Dios no necesita a nada ni a nadie. Él nos da el privilegio de ser colaborador con Él en esta obra. Él no me necesita. Él no lo necesita a usted. Él no necesitaba a Pablo. Él no necesita a Apolos. Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. Pero aún en su misericordia y en su gracia nos ha concedido el don de conocerle. Y no solamente conocerle, sino de participar en su obra. Colaboradores de Dios. Hermanos, téngase por dichoso que Dios lo ha llamado, la ha llamado para ser colaborador con Él en la obra del Señor. Dice un escritor, siervos que trabajamos juntos a las órdenes de Dios. O siervos que trabajamos juntamente con Dios. Eso es lo que Dios nos ha concedido hacer. Somos colaboradores de Dios. Pero note lo que dice el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros, hablando de ellos, los que eran carnales, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Note lo que está diciendo Pablo. Vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué es labranza? Es como un campo. Es un sembrado, es un campo cultivado o para cultivar. Y lo que Dios dice por medio de Pablo es que ustedes son un campo cultivado por Dios. Pero note lo que Pablo dice. Pablo no dice vosotros sois labranza de nosotros. Pablo dice ustedes son labranza de Dios. No son labranza de Apolos. No son labranza de Pablo, no son un campo de Henry, no son un campo de Erwin de León, no son un campo de John MacArthur, no son un campo de nadie, son un campo de Dios. Son un campo de Dios. Entonces, nosotros como iglesia, el ejemplo local, esta iglesia no es campo mío, es campo de Dios. Cada uno de nosotros somos campo de Dios. Estamos sembrando la semilla en el campo de Dios. Son de Dios, le pertenecen a Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El Espíritu mora en ustedes. Dios mora en ustedes. Pero como después dice más adelante que también participamos en la construcción de esta casa. Cada bien mire cómo sobreedifica, dice después. Pero nos recuerda, estimados hermanos,
que cada uno de nosotros somos un campo donde Dios está sembrando. Y para que este campo sea sembrado y se desarrolle, necesita a los que plantan, necesita a los que riegan y necesitan a toda otra obra de agricultura para hacer que el campo dé fruto. Pero el campo es del Señor. Su vida es del Señor. Yo tengo un papel que jugar para sembrar, para enseñar, para animar, pero también cada uno de nosotros tenemos un papel que jugar para animar a cada uno de nosotros. Ese es el crecimiento que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y reflexionamos hoy, si Pablo tuviera que hablarnos a nosotros, ¿qué nos diría? Tengo mucho que decirles, pero no les puedo decir algo profundo porque todavía son carnales. Todavía son niños. No han crecido. Les tengo que volver a enseñar lo mismo. Cuando uno comienza un trabajo nuevo, las primeras semanas, quizás meses, hay un periodo de probación, ¿verdad? Probation, de aprendizaje que le perdonan ciertas cosas. Pero si de aquí a un año me tienen que volver a enseñar lo mismo que me enseñaron el primer día, hay un problema. Lo más seguro me corren. Lo más seguro ya no tengo trabajo. Gracias a Dios que Dios no es así. ¿A cuántos de nosotros ya nos hubiera corrido el Señor? Porque seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Pero en su gracia y en su misericordia nos recuerda por medio de su palabra, dejemos la leche. Es necesaria, es apropiada, es esencial. Pero si solo tenemos leche después de 5, 10, 15, 20 años, hay un problema y el Señor nos recuerda, necesitamos comida sólida. Necesitamos dejar las cosas de niños, infantiles espiritualmente, y debemos recibir la comida sólida y debemos comportarnos en una manera que ayude a edificar y alimentar el cuerpo de Cristo, la labranza de Dios, y no solamente seguir la corriente de nuestra carne. Dios nos ama, Dios nos ha llamado, y si hemos recibido al Señor, Dios nos llama a crecer para ser hombres y mujeres espirituales. Pero si no ha recibido al Señor, entonces esa no es una opción. Todavía sigue siendo un hombre o una mujer natural, alejada de Dios y necesita venir a los pies del Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe para que Él cambie su corazón y le dé vida nueva. Pero si hemos recibido al Señor, el Señor nos llama a crecer. No nos podemos quedar donde estamos, tenemos que seguir creciendo. Y el Señor nos ha dado las herramientas, nos ha dado lo que necesitamos para que nosotros podamos seguir creciendo. Oramos.